Bienvenidos a todos a este curso, en este caso de escritura del quechua, donde vamos a mejorar algunas capacidades en cuanto a la escritura, ¿ya? Así que atentos, por favor, porque empezamos ya nuestra clase del día de hoy, ¿ya? A ver, admitir. Excelente. Vamos a dar nuestra clase. Un momentito. Tuta, ¿están bien? ¿Están ahí todos? Tuta ya chachi. Tuta ya chachi. Tuta ya chachi. Muy bien, vamos a empezar. ¿En qué página del libro nos hemos quedado? ¿Se recuerdan? Yangich Manacho. Llevamos ahora. Mapicha, pinza, bochcan, ya. Muy bien. Entonces, estimados amigos, empezamos, ¿ya? La idea de lo que vamos a hacer hoy día es, pues, sencillamente un poco más mejorar esa capacidad, ¿eh? Que ya el cambio de maneras que se va a hacer en la semana tengo que una ponche chega, ya vamos a poder edición. Ya voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver y trabajar con ello. ¿Ya? Muy bien. Se escucha bien, ¿no es cierto? Oye, compañita Chumanacho. Ari. Excelente. Estimados amigos, aquí está. Ya. Tenemos la palabra, la expresión. Haika, ¿cuándo? Ya. Hemos avanzado ya, Haika Manta. ¿Ya? Haika Manta. Ahora vamos a avanzar en Haika. ¿Ya? Recuerden esto. Haika. De esto vamos a avanzar. Así que a estar atentos, por favor. Entonces, cuando nos encontramos aquí, estimados amigos, con una de las expresiones o una de las preguntas interrogativas más interesantes es el haika, que vendría a ser ¿cuándo? ¿Ya? ¿Cómo nosotros podemos responder a una pregunta de este tipo? Haika, ¿ya? Recuerden, vamos a silenciar algunos que están ahí hablando, ¿ya? Estimados amigos, cuando nos hacemos la pregunta haika, simplemente no se está aumentando ningún sufijo. Simplemente es el pronombre interrogativo haika. ¿Cuándo? Entonces, ¿cómo yo voy a responder? Automáticamente esto me da idea de que debo utilizar el tiempo. Haika, ¿cuándo? Podría utilizar adverbios de tiempo. Podría ser un recurso que utilizo. Entonces ya tengo, pues, haikaj, ¿cuándo? Por ejemplo, ya, yo diría, haikaj, ya, haikaj, jamunch, ya, te estoy preguntando, ¿cuándo vendrás? Esa es la pregunta. ¿Cuándo vendrás? Haikaj, jamunch. ¿Y cómo respondo yo frente a esta pregunta? Utilizando los adverbios de tiempo. Siempre voy a utilizar los adverbios de tiempo. Ahora, en este caso, estimados amigos, debemos entender que existe un grupo bastante de adverbios de tiempo que podemos utilizar, ¿ya? ¿Qué adverbios de tiempo ustedes han utilizado, conocen o han visto? Por ejemplo, pajarín es uno de los más famosos, ¿eh? Pajarín, ¿y más que llama pajarín? ¿Ya? Pajarín. Es un adverbio de tiempo muy usual. Puedo decir kunan, que es hoy, ¿ya? Mincha, ¿ya? Mincha, y más mincha. Mincha, ¿ya? Es pues pasado mañana. O sea, tenemos las respuestas aquí. Si a ti te preguntan, ay, jamón, ¿qué? Yo
puedes utilizar prácticamente cada uno de estas expresiones. ¿Ya? Em, Otra cosita más. Esta bien está con usted. ¿Ya? Mira, ya tenemos la idea, ¿no es cierto? Haika, jamón, haika. ¿Cuándo vendrás? ¿Ya? Entonces yo respondo y digo, pajarín, vamos, conan, vamos, minchata, vamos. ¿Ya? Dependiendo del estilo de pregunta, si es en pasado, presente, futuro, va a ser mi respuesta. ¿Ya? Entonces, usted puede responder en el pasado, en el presente o en el futuro. Y para eso va a utilizar adverbios de tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, que viene da chorarín, tapuya jaurigete. ¿Ya? Yo diría, Rolly, jaurigete, ¿ya? Rolly, haikaj, ¿ya? Mi kunki. Esa es la pregunta. ¿Qué le estoy preguntando? Rolly, ¿ya? ¿Cuándo, cuándo, cuándo comerás? Comerás, ¿ya? En este caso, hablamos de una pregunta en el tiempo futuro. ¿Cuándo comerás? Es la preguntita que nos estamos planteando el día de hoy. ¿Y cómo puedo responder a esta pregunta yo? ¿Ya? Utilizando el adverbio de tiempo pajar. Yo diría, ñuqa pajarin mikusaq. Ya está. Ñuqa pajarin mikusaq. Esa podría ser la primera. Yo comeré mañana. Ñuqa pajarin mikusaq. Es la única manera. Existen muchas maneras más de responder, pero en este caso utilizamos esto. Ñuqa pajarin mikusaq. Si no, por ejemplo, vas a utilizar ñuqa min chata mikusaq. Se utiliza. Yo comeré pasado mañana. Si no, por ejemplo, dices noca, kuna, ¿ya? Kuna, mijusa. También es válido, estimados amigos. Podemos utilizar este tipo de interrogantes en el quechua, ¿ya? Entonces, tapu iki mejere, hawari que tapu sajina, roli haikahme mijunki, es la pregunta que nos estamos haciendo. Entonces, tú respondes y dices, no pagaré mijusa, pagaré, no pinchata mijusa, no kuna mijusa. Tres respuestas a una sola pregunta. ¿Ya? Ya chata y ya chana y su ojo llega una para segunda si usted quiere aprender un poco más de quechua. Entonces, si nos hemos dado cuenta, el pronombre interrogativo jaika es exclusivamente para preguntar cuándo vas a realizar o en qué momento, en qué tiempo se va a realizar o ocurrirá una acción. Por ejemplo, no solo puedo preguntar de una primera persona, puedo preguntar y decir, por ejemplo, ¿ya? Juan, ¿ya? ¿Qué puedo decir? Haikaj, ¿ya? Chaya monja, ¿ya? Recuerda esto, amigos. Juan Haikaj Chaya monja. Estoy preguntando cuándo llega Juan. Eh, ¿Cómo puedo responder? Puedo utilizar el adverbio y digo, pajarín chaya monja. Podría ser una pregunta. Kunan chaya monja, ¿ya? Chaya monja. Podemos utilizar. Hoy llegará, pasado mañana llegará. Eso depende cómo tú quieres responder en este caso a esta pregunta. Juan Haikak, ¿entender? Entonces, estimados amigos, el Haikak tiene esa función. Porque en el presente es kuna, en el pasado, Haina Punchay, ¿ya? Futuro, pajarín, negación temporal, mana, Haikak, pues nunca. Ah, por ejemplo, muchas veces cuando tú quieres decir Juan Haikak Mchiamunga, aquí podemos utilizar el único negación temporal que vendría a ser mana Haikak. Ya está. Este mana Haikak significa nunca. Esto debes conocer. Esto no tiene género, no tiene verbo, ¿ya? Simplemente es una expresión que dice mana y capas nunca y puedes utilizarlo en el pasado, presente, futuro, ¿ya? No hay problema con esto. Puedes utilizar en cualquier tiempo. ¿Entendido? ¿Ya? Chemi, Wauji, Panay, lo que tienes que entender. Mana y capas, ¿ya? Entonces, si yo te pregunto, ¿hay que jamón? Tú me puedes decir nunca. Mana y capas. Y se puede utilizar de esa manera. ¿Ya? Entonces, ya tenemos la pregunta. Rolly, hi, Kami Hunki.
¿ya? Mana haikapas. Rolly haikas chamun kapi. Juan haikas chamun. Aquí por decir Rolly, una coma le digo, Juan haikas chamun. Ahora, algo más que podemos hacer. Podemos aumentar validadores. Haikagmi. Fíjate esto. Haikagmi. Podemos utilizar validadores. Haikagmi. Otra vez, mira. Haikagmi llamo. Se utiliza validadores y son muy importantes para trabajar con los validadores. Ya, estimados amigos, entonces, esta es la pregunta más usual. Gracias a los amigos que están viendo por TikTok, dale me gusta a nuestra transmisión para que un poco más y más personas aprendan el quechua. Esta es la pregunta, estimados amigos. Así que, Haik Army. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a ustedes y les puedo decir, Hamkuna, ¿ya? Haik Army, ¿qué cosa? Haik Army, Takin Kitchen. Takin Kitchen. Ya está. Les estoy preguntando, ¿ustedes cuándo cantarán? Yo puedo responder de distintas maneras. ¿Ya? Ñuhaiku, ¿ya? Pajarín, Taki, Saco. Una manera. Si yo quiero decir, nosotros nunca cantaremos, simplemente Ñuhaiku, ¿ya? Por ejemplo, mana haikapas. Ñuhaiku, mana haikapas, puedo poner haikapas. ¿Qué cosa? Taki, Sacocho. Puedo utilizar una expresión en el modo negativo. Aquí está. Ñuhaiku mana haikapas, taki, Sacocho. Podemos utilizar de esa manera. Aquí está. La negación. Mana, aquí está mana y el yo. Son negaciones que podemos utilizar. Podemos trabajar. ¿Entendido? Entonces, estimados amigos, cuando yo te pregunto, Yao, haikame taginki, mana haikapas takisakucho, podría ser una respuesta. Por ejemplo, puedo decir, ¿ya? ¿Qué decimos? A ver, por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. Roli, ¿ya? Mamaiki, haikahmi, ¿ya? Haikahmi, jamonka. O, por ejemplo, haikahmi, tusunja. Podría ser, ¿eh? Tusunja. Esa es la pregunta. Roli, ¿tu mamá cuándo va a bailar? ¿Y cómo sería mi respuesta frente a esta situación? Rolly, mamá, que hay canto sonca. Yo puedo responder y decir, mamá, hija, ¿ya? Pajarín, tu sonja. Ya está. Una manera de responder. Utilizando siempre, ¿qué cosa? Estoy utilizando un adverbio de tiempo. Pajarín, tu sonja. Siempre utilizar los adverbios de tiempo nos van a ayudar, en este caso, estimados amigos. ¿A quién nos van a ayudar? A darle contexto a nuestra oración. ¿Entendido? A darle contexto nos van a ayudar. Entonces, podemos hacer eso, ¿ya? Podemos hacer eso, ¿ya? Entonces, contextualizar en un tiempo, utilizas el adverbio de tiempo, ¿ya? Mamá y Fajrín, tosonca. Podemos utilizar de esa manera, ¿ya? Entonces, vamos, llega una pan, llega una, ¿ya? Tenemos esta idea. Ahora, ¿qué más podemos encontrar? A ver, ¿alguien quiere ingresar todavía al salón? ¿Ya? A las clases, promete. Tenemos esto, ¿eh? Yo hay como taxa, yo hay como nega taxa. Rolly, mamá hija mi tu son. Y puedo decir, mamá hija, y pongo mana, hay capas, tu son, ja, yo. Puedo poner aquí dos elementos de negación. Mana más el yo. Ya está. Y ya lo puse. ¿Entendido? Entonces, mira, vamos a llegar uno cuando llegue uno. Ya tenemos esta pregunta. Entonces, ay, ya, ¿cuándo? Y cuando nosotros regresamos a nuestro libro, encontramos todo eso. Pajarín, mira, por ejemplo, kunan es ahora, najaten antes, ratomaña, luego ya, zapacuti cada vez. Por ejemplo, puedo utilizar zapacuti. Ya dicen, Rolly, mamá, que hay mito son. ¿Ya? Y puedo decir, zapa, cuti, tu, son. ¿Qué estoy diciendo? Cada vez bailará. ¿Ya? O simplemente puedo poner aquí adelante y digo, mamá, hija,
Zapacutin Tuzonqa. Zapacutin Tuzonqa. Y mi mamá va a bailar cada vez. Che, mi che. Entonces podemos hablar de esa manera, estimados amigos, o responder de esa manera. ¿Qué otras verbos de tiempo utilizamos aquí? Malaikapa zapacuti. ¿Ya? Por ejemplo, Kaina Puncha, Chisi, anoche. Por ejemplo, podría decir, ya, Rolly, mamá, que hay que son. Yo puedo decir, mamá, hija, ya, Chisi, anoche. Chisi, tú, surja. Ya está, tú surja. Podría ser, oye, ¿tu mamá cuándo va a cantar? Y yo le digo, no, mi mamá anoche cantó, anoche bailó. Y estoy dándole una idea. ¿Ya? Entonces vamos a una para llegar aquí tenemos los adverbios de tiempo que estamos utilizando y nos van a servir bastante en nuestro aprendizaje. ¿Alguna nueva pregunta hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? Vamos, pregunte. Si quieren traducir alguna expresión, también podemos hacerlo, ¿eh? Si están por el TikTok, pues escríbanlo en nuestros comentarios. Si está por YouTube, también escríbalo. Y si está por Meet, mejor todavía. ¿Ya? Mamá hija, mincha tu son, mincha. Podría ser, ¿eh? Mincha tu son. Pero recuerda esto, ¿ya? Mincha tu son, ya, está bien, excelente. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ya? Eh, el enlace está en nuestro grupo de WhatsApp. Escribamos a nuestro WhatsApp para que ingresen a las clases en vivo, por Meet. Ahora sí, estimados amigos, ya tenemos esta idea. Entonces regresamos aquí. Por ejemplo, Jaina Killa, Jaina Wata, Minchata, Tutamanta, Cheira, recién. Por ejemplo, recién también puedo utilizar, ¿eh? Y me dicen, Rory, mamá, que hay tu sonja. Yo puedo decir, mamá, hija, y pongo, Cheira, tu sonja. ¿Ya? Cheira, tu sonja. Recién bailará. Puedo poner así. ¿No es cierto? Mamá, chayrahmi, todos son chayrah. Aquí le puedo aumentar el validador mi. Chayrahmi, todos son. ¿Ya? Entonces, es opcional, depende. ¿Ya? Cómo tú quieres, en qué tiempo estás hablando, con quiénes, en qué contexto. Por eso yo les digo, el quechua es súper contextual que nos va a ayudar bastante. El contexto te ayuda bastante. Eso recuerda, el contexto te va a ayudar bastante. ¿Ya? Muy bien, estimados amigos. Ahora tenemos, ya que conocemos algunos adverbios más aquí, por ejemplo, ejemplos por tiempo verbal. Para el futuro digo, role chahai kahmi takin. Y mi respuesta sería aquí, a ver, vamos a aumentar esto, y dice, ¿ya? Pajarín takisaj, kunan takisaj, cantaré ahora. O dice, Grace, hai kahmi waikunki. Rato mañana voy a cocinaré luego. Zapagote voy a cocinaré cada vez. Puedo decir, ¿eh? Mana hai kahmi waikusaj, nunca cocinaré. Podemos utilizar. Nunca cocinaré, puedo decir, claro, puedo decir, ¿eh? Oye, Rolly, ¿cuándo vas a cocinar? Nunca, nunca cocinaré. Es en el tiempo presente y futuro. Puedo hacer, ¿ya qué cosa? Por ejemplo, en el pasado, utilizando el ra, Havarigeri. Vamos a cambiar la letra para que puedan darse cuenta. Y ya está. Aquí mira, dice. Rolly, Reinaldo, Haikar Millankaranki o Llankarjanki, dice, ¿eh? ¿Y cómo podría responder? Utilizando un adverbio de tiempo. Jaina puncho, llankaran. Chisi, llankaran. Jaina wata, llankaran. Podemos utilizar. ¿Cuándo has trabajado? Y yo te digo, el año pasado he trabajado. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, aún están disponibles, o digo, aún podemos utilizar cada uno de estos recursos. ¿Ya? Entonces, vayan, practiquen con este libro que tiene. Reina los Hikers de Power. Todo eso, ¿ya? Por favor, a practicar con todos los ejercicios. Y dicen, mira, un chapunchi ya en canal. Transforma en modo negativo, ¿ya? ¿Cómo funciona esto en modo negativo? Simple. Jaina punchau, ¿ya? Mana jaina punchau, yankaran hecho. Siempre al inicio y al final, ¿eh? Mana y el chu. ¿Ya? Por ejemplo, minchat pawasa. Y aquí, si quiero transformar en modo negativo, sería mana, ¿ya? Mana, minchata, ¿ya? Chatachu, ¿ya? Pawasa. Ya está. Una de las reglas. Mana, minchatachu, pawasa. No coordinaré, no correré,
¿ya? Pasado mañana. Puedo poner así, ¿ya? Mana minchata chupawas. Es un ejemplo, ¿ya? Así que ustedes háganlo de acuerdo a lo que hemos avanzado. Chicos, hemos hecho las normas de la negación también, hace tiempo hemos hecho. Entonces, por eso es importante que asistan a clases. Si usted no asiste a clase, ¿cómo cree que se va a igualar? Usted tiene que asistir a clases en todas las clases programadas porque son secuenciales. Si hoy día vas a un tema, al día siguiente va a ser complicado ya que no entiendas si no has asistido a una clase pasada. Por eso va a ser necesario, es necesario que asistan. ¿Ya? Aquí nos pide ordenar palabras, lo hay que hacer. Ya trabajen. ¿Ya? Ahora, ya hemos avanzado a Haikach. Ahora nos dice Haikachta. También, estimados amigos, puede decir Haikach o Haikachta. Cualquiera de las dos es válida. ¿Ya? Por ejemplo, si te digo, oye, jamón quechua, y te dicen Haikachta o Haikach. O sea, ambos son válidos. No hay diferencias. ¿Eh? ¿Cuándo? ¿Ya? Es válido. Mira, aquí dice, la expresión Haikach se utiliza para preguntar por el momento del tiempo exacto en el que se va a realizar una acción. Tiene el mismo uso funcional de qué? Haikach. Funciona tal como el Haikach. No vas a tener problemas. Entonces, puedes utilizar. Vocabulario clave, por ejemplo, otra vez, adverbios de tiempo. Pajarin, kuna, naja, jaina, puncha, isi, mincha, zapa, kuti, ratumaña, mana, ikajpas, totaimanta, chera. Y cómo utilizo. Mañana, ¿ya? Por ejemplo, aquí, Haikach, tú sabes, ¿cuándo bailarás? ¿Cómo responde esto? Pajarín, entonces, bailaré mañana. Hay que hasta que cuándo llegarás o cuándo vendrás. Minchata, vamos. Utilizo así mis expresiones. Aquí está, mira. ¿Ya? Utilizo mis expresiones. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, tenemos preguntas para trabajar y responder. ¿Ya? También para relacionar, para ordenar, bastante trabajo que tenemos. ¿Ya? Ahora, otro elemento es el haikarpa. ¿Para cuándo? Si te has dado cuenta, estimados amigos, durante este tiempo hemos avanzado, ¿ya? Hemos avanzado todos los materiales, hemos avanzado los tres libros que tenemos del quechua. Y los tres nos han dado, pues, vocabulario, hemos avanzado vocabulario, hemos conocido bastante vocabulario. Entonces, eso mismo estamos utilizando. Haikaj, ¿para cuándo? Nos llega la expresión directa compuesta por Haikaj, ¿cuándo? Y Paj, su finalidad o propósito. ¿Para cuándo? Dices, ¿eh? Y como digo, por ejemplo, pajarimpa. Siempre, cuando nos preguntan con Haikaj, Paj, como aquí nos están haciendo la pregunta, siempre nuestra respuesta va a ser con el Paj. Haikaj, Paj, ¿para cuándo? Y puedes decirlo de la siguiente manera. Por ejemplo, pongo aquí, digo, pajarín. Mañana y le aumento paja. Ya está, para mañana. ¿Entendido? Así puedo hacer. Para impar, para mañana. ¿Ya? Entonces vamos, llega uno para llega uno y ya tenemos una idea clara de lo que queremos hacer. ¿Ya? Y practicar todo lo que hemos avanzado. Haika, papanki, pajarín, pajapas, haika, pamincha, pajapas, haika, parante, conan, parante. O sea, puedes utilizar cada uno de estos. ¿Ya? Tenemos preguntas para hacer y responder. Modo negativo. ¿Cómo puedo hacer yo modo negativo? Si en aquí en mi libro o en este material extra que tengo y digo, por ejemplo, yo digo, pajarimpaj apa saj. Ya está. Yo estoy diciendo, llevaré para mañana. Esa es mi expresión. Llevaré para mañana. ¿Cómo esta expresión yo convierto en un modo negativo? Debo convertir en un modo negativo. ¿Cómo? ¿Ya? Simplemente aumento mana, pajarimpaj, chu, apa, sa. La regla número 3 del modo negativo que hemos avanzado estoy aplicando. Aquí obviamente tiene que ir ñuja, ¿eh? Tácito es esto, un sujeto tácito. Entonces, ñuja, y digo, mana más el chu, ¿ya? Aquí está, más el chu. Esos son los elementos, ¿ya? Entonces, ñuja, mana, pajarín, pacho, apasa, ¿ya? Entonces, vamos a llegar una para llegar. Tenemos esa idea de cómo trabajar en los tres tiempos verbales.
pueden trabajar en el pasado, en el presente y en el futuro. Va a depender, en este caso, de cómo dominan la conjugación de los tiempos verbales. ¿Por qué mana y chu? Porque según la gramática, mana y chu son elementos que sirven para negar una oración. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Muy bien, estimados amigos. Entonces, si yo te pregunto, "Haik ahpaj", tú puedes decir, pajarimpa, ¿ya? Minchapa, ¿ya? Entonces, esa es la tarea, estimados amigos. Ahora sí tenemos otro. Nos dice, "Haik ahmanta", ¿desde cuándo? ¿Ya? En este caso, estimados, Haik ahmanta no siempre trabaja solito. Si trabajaría solito sería genial, ¿eh? Pero he visto que Haik ahmanta siempre va a trabajar acompañado con él, ¿ya? Ah, con el pacha. Cuando tú preguntas y dices, por ejemplo, Haik ahmanta pacha. ¿Qué estoy diciendo? ¿Desde cuándo? Esto vendría a ser a decir, ¿desde cuándo? Ya está. Puedo aumentar verbos o la pregunta. Haik ahmanta pacha takinki. ¿Qué estoy diciendo? ¿Desde cuánto? ¿Desde cuándo bailas? Esa es la pregunta. Entonces, yo puedo responder utilizando un adverbio verbal. ¿Y cómo sería mi respuesta? ¿Ya? Puedo decir de la siguiente manera. ¿Ya? Pajarín manta pacha. Pajarín manta pacha. Taki sa. Ya está. Pajarín manta pacha. Taki sa. Cantaré desde. ¿Entendido? Entonces, estos son algunos recursos muy importantes que debemos tener en cuenta. ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? ¿Dudas, comentarios? Man, ¿Nada? allí en mi casa. Ya, muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera preguntar? Y decir, no, yo quiero hacer así, o esto está mal, de esta manera, ¿sí? ¿Alguien? Ya. Allí en mi casa, ya chachi. Cosa, entonces. Estimados amigos, a trabajar las fichas que tenemos aquí disponibles, trabájenlo, ya, trabájenlo. Aquí está. Haikahmanta. Mira, aquí hay algo más de vocabulario. Nos dice Jaina Punchaumanta, Chisimanta. Aquí, por ejemplo, Chisimanta, Jaina Tutamanta, Jaina Guatamanta. Se puede utilizar. ¿Ya? Alguien creo que levantó la mano. No son varios que quieren ingresar. ¿Ya? A ver qué dicen los otros mensajes. ¿Dónde están las fichas? Las fichas están en la carpeta de Google Drive que se les ha compartido a todos. ¿Ya? Muy bien, es el quechua de Cusco, el quechua sureño, el que se habla en toda la zona sur, según el ministerio. Recuerden, ya, es nuestro quechua. Ya llegó para la segunda. Ya tenemos esta idea. Manta, ¿desde cuándo? Por ejemplo, y como les decía, elemento clave, siempre va a estar acompañado o suele estar acompañado con el pacha. Va a ser como su mugre, ¿eh? Como dirías, uña y mugre. Los dos siempre van, ¿eh? Los dos siempre van. Por ejemplo, las preguntas que estamos haciendo aquí, diciendo, yo podría responder y digo, Jaina, Wata, Manta, Pacha, Taquini. Pero recuerden, Jaina, Wata, Manta, Pacha, más que todo el Pacha que estamos utilizando aquí, es para preguntas, ¿ya? eh, para indicar límite en el tiempo pasado. ¿Desde cuándo? Estoy indicando límite. Entonces puedo poner, Hay que takinki. O, por ejemplo, aquí pajarimanta pachatakis. ¿Ya? O también puedo poner, por ejemplo, Jaina, Quilla, Manta, Pacha, ¿qué cosa? Ta, Ki, Sa. Ya está. Puedo poner. Jaina, que llaman pacha. Takirani vamos a poner, porque estamos hablando del pasado. Takirani. O sea, se puede hablar de esa manera, estimados amigos. ¿Ya? Entonces, chay mi chay.
Chaychita Hamuna, Yankaiga Moichikunata. Ya, aquí está bien. Nos dicen, Tutamanta, ya, Minchamanta, Hamukiyamanta. Desde el mes siguiente. Ejemplos. Nota, Pache se agrega para dar énfasis a la expresión temporal, pero se traduce, no se traduce literalmente. Es lo que les decía. O sea, si tú quieres, en este caso, utilizar el pacha, no vas a tener una traducción literal, sino vas a tener este es un enfatizador más a la expresión. ¿Desde cuándo? Hay que mandar pacha, pero más no aporta significado. ¿Entiendes? No aporta significado. Solo, ¿qué cosa hace? Solo le da énfasis a nuestra expresión. ¿Entendieron? Así que vamos a llegar a una parte y ya tenemos una idea clara. Hay que jamás de pacho. ¿Ya? Muy bien, gracias a los amigos que también le dan me gusta a nuestra transmisión. Y ya está. Tareas. Ejemplos. Hay que jamás de pacho un gusto a cacha. Aquí utiliza el cacha. Es cachca. Ya recuerden esto. Cachca. Ya. Veamos esto. ¿Ya? La pregunta dice. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo decir, Rolly, ¿ya? Le puedo preguntar a Rolly y decirle, Rolly, ¿ya? Y pongo, Mamaiki, ahora, Mamaiki, Haik Ah, Manta, Pacha, Un Husha, Kasha. Ya está. Mira, la pregunta es interesante. Rolly, Mamaiki, Manta, Pacha, Un Husha, Kasha. Rolly, ¿tu mamá desde cuándo está enferma? ¿Te das cuenta? Puedo responder y decir, mama hija, ¿ya? Jaina, Watamanta, Pacha, Unjusca, Kasha. Ya está. Este sería el ejemplo. Mamá hija, Jaina, Watamanta, Pacha, Unjusca, Kasha. Mi mamá está enferma desde el año o desde el año pasado. O sea, puedo utilizar así. ¿Ya? Entonces vamos con la parte 5. Tenemos varias maneras de hacer preguntas. ¿Ya? Por ejemplo, esta pregunta puede hacer en modo negativo. ¿Cómo puedo hacer? Y yo le puedo decir, Rolly, ¿ya? Ahora que voy a hacer mi tarjeta. Y digo, Rolly, mamá, que manda pacha, Ana, un juzga, chu, kachka. Tu mamá desde cuándo no está enferma. ¿Y cómo yo respondo? Mamá, esa jaina, batamanta pacha, lo mismo, ya, fíjate. Mamá, hija, y aquí está. ¿Ya? Yo puedo responder y decir, mamá hija, ¿ya? Jaina watamanta pacha, mana, aquí ponemos mana, un juzgacho, cash. Ya está. He utilizado el mana y el famoso chu. Dos elementos muy fundamentales para expresiones negativas. ¿Ya? Entonces, chévere, rima chévere, mamá y jajaina matamanta pacha, mana, un juzgacho, cash. Mi mamá desde el año pasado no está. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí, estimados amigos? ¿Comentarios? ¿En qué momento se utiliza el chung? No se utiliza el chung. No se utiliza el chung. ¿Ya? Vamos. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Alguien quiere consultar? ¿Alguien quiere reclamar? Participen. ¿Ya? Muy bien, ese es el que he hecho según el ministerio. Recuerden eso. ¿Ya? Ya, ojalá no. Pues pagamos a veces llega la pía. Estimados amigos, aquí en nuestro material van a encontrar todas las preguntas, ¿eh? Aquí está. El Kachka encuentra todito. Así que, por favor, ya tenemos un elemento o un recurso para guiarnos ya en nuestro trabajo. ¿Ya? Entonces, respondan aquí en la oficina completa la oración con las expresiones correctas de tiempo. Hay que mandar para hay que tiyanki, por ejemplo, hay que takinki, ¿ya?
Para obtener mi material, estimados amigos, escríbame al número de contacto que tenemos en el perfil de TikTok y pues nosotros les atenderemos gustosos. Recuerden, cada uno de estos tiene un tiempo, ¿no es cierto? No todas las preguntas siempre vas a hay que mantener hasta aquí, para que por yanqui, nada. A veces varía, ¿ya? Entonces hay que responder estas preguntas. También relacionar, ordenar las palabras, bajar y chisima justa cascanco. Puedo poner, ¿eh? Entonces, puedo, en este caso, estimados amigos, aquí debo ordenar las oraciones. Ordenar, ¿ya? Entonces, aquí tenemos. ¿Ya? Recuerden, cuando yo hablo, a veces digo kasha, es la manera de hablar, ¿eh? El ministerio nos, normal, permite que hablemos así, pero en cambio la escritura tiene que ser kachka. Che, dalin de echenek. Ya no vas a escribir kashan, sino kachka, ¿ya? Mi kuchka, porque antes escribíamos mi shani, ¿ya? Kasha, entonces también eso hay que tener en cuenta. Responde en modo negativo. Dice, Haikhamanta pacha un justo kashan. Por ejemplo, aquí, una pregunta muy interesante. ¿Ya? Nos dice, Haikhamanta pacha un justo kashan. Mana Haina Killamanta pachacho un justo kashan. ¿Ya? Puedo poner. Mana Haina Killamanta pacha un justo kashan. Pero aquí nos dice que tenemos que responder en modo negativo. Y en modo negativo dice, pues, ¿ya? Mana, Jaina Killamanta Pachacho o Musakashi. Podemos utilizar esa, ¿ya? Recuerden, estimados amigos. A ver, otro. Dice, Jaina Pachapurinchi. Aquí, negación. ¿Cómo puedo responder en negación? Yo respondo, digo, Mana, Jaina, Watamanta, Pacha, Chu, Unjusja. ¿Qué dice? Mana, Jaina, Watamanta, Pacha, Chu, Purini. Purini. Ya está. Estoy utilizando la tercera regla de las expresiones negativas que les he enseñado. Eso estamos utilizando. Por eso tenemos los recursos listos. ¿Ya? Muy bien, estimados amigos. Esas son algunas reglas muy importantes que debemos conocer para el mundo del quechua. Ya, esas reglas nos van a ayudar a poder mejorar nuestro aprendizaje. ¿Ya? ¿Para qué estamos haciendo las reglas, profesor? Para que aprendas a preguntar y responder, ¿ya? Es para eso. Y aquí está, mira. A ver, qué pues. ¿Entendido? Otro de los recursos que utilizamos bastante es el Imainata. ¿Cómo? Imainata. ¿Cómo juegas? ¿Cómo haces? ¿Cómo lloras? Imainata wakanki, podemos decir. Imainata mijunki, ¿cómo comes? Imainata machanki, ¿cómo te embriagas? Podrías decir, ¿eh? Y nos dice, mira, Imaina significa cómo en quechua. Se utiliza para preguntar la manera en que se realiza una acción. La manera de cómo se realiza una acción. ¿Cómo se realiza una acción? ¿Ya? Entonces, se utiliza junto a la patrulla ta como objeto directo o énfasis. Se dice, Imeinata, ¿cómo? Por ejemplo, aquí oración. Imeinata cosas ¿cómo cocinaré? Imeinata guañusa, ¿cómo murió? Imeinata mijunki, ¿cómo comes? Entonces, tenemos esas preguntas, ¿eh? Mira, con el Imeinata. Entonces, Imeinata, por ejemplo, guañusa, ¿cómo murió? Imeinata mijunki, ¿cómo comes? ¿Ya? Entonces pueden responder de esa manera o pueden responder estas preguntas. Hay ejemplos contextualizados aquí hemos puesto, por ejemplo, inmediatamente digo cómo voy a cocinar, inmediatamente años cómo murió, y Vanessa, inmediata mi junki, Vanessa, ¿cómo comes? Aunque una inmediata ta kirankichik, ¿ya? Ta kirankichik. Y dice, ¿cómo cantaron ustedes? ¿Ya? El imagínate es para eso. ¿Cómo tú realizas una acción? Imagínate, Javan, ¿cómo miras? Imagínate, mijunki, ¿cómo comes? Imagínate, puñunki, ¿cómo duermes? Siempre el imagínate tiene esa función, estimados amigos. ¿Ya? Che, mi che. Ahora sí. Por ejemplo, dice, Julio, imagínate, yankanki, ¿cómo trabajas?
Imainata Purinja, ¿cómo caminará quién? ¿Él o ella? Ay, Imainata Purinja, podemos preguntar, ¿eh? ¿Ella cómo caminará? Yo, Imainata Purizaj, también. Va a depender mucho del contexto en el que yo diga o en el que yo me comunique. ¿Entendido, estimados amigos? Ahora sí, ejercicios didácticos, súper didácticos. Dice. Imainata, por ejemplo, aquí no solo es poner en la primera persona. Por ejemplo, nos dan opciones, ¿eh? ¿Ya? Takiranguich, suena raro, no sé qué quechua parece. Así es, pues, el quechua o chepanachi, takiranguich. Por ejemplo, aquí dice, Imenata juega, ¿quién? Pai. Entonces, Imenata, pupila, puedo poner. Por ejemplo, aquí dice, ¿cómo cantas tú? Han, Imenata. Aquí pongo, ta, kinki. Tenemos aquí, Imenata, ta, kinki. ¿No es cierto? Te das cuenta, estimados amigos. ¿Cómo escribes tú? ¿Ya? Chay Chay, Yachanaiki, Fidel Sarmiento, Chaco Alcon Cascaqui, Ninkay. Ya muy bien, estimados amigos. Seguimos. Por ejemplo, pregunta en quechua y la traducción. Imenata Tuzonki, ¿cómo cantas tú? Imenata Pawanki, ¿cómo corres tú? ¿Ya? Imenata Takinki, ¿cómo cantas tú? Imenata Llankanki o Llankanki, ¿cómo trabajas tú? ¿Ya? Imenata Rimanku, ¿cómo hablan ellos? Podemos preguntar, ¿eh? Imenata Puñunkichik, ¿cómo tú ves? Ahora aquí dice, escribe correctamente la pregunta de las palabras, ¿ya? Desordenadas. Aquí hay palabras desordenadas y tú tienes que ordenar, ¿ya? ¿Entendido? Imenata Tuzunchi. Muy bien. Entonces, estimados amigos, estamos terminando yo el libro, creo que hoy día lo terminamos de explicar, porque desde la siguiente clase vamos a trabajar con otras fichas complementarias que tenemos para el curso de quechua. ¿Se recuerdan que al inicio de la clase o al inicio de nuestro curso de quechua les dije, vamos a trabajar con varios materiales? Este es nuestro tercer libro que estamos utilizando, ¿ya? Eh, para poder trabajar, ¿ya? Y el cuarto ya se viene, ¿ya? Entonces, estimados amigos, ya tenemos aquí el email. Ya está. Entonces, eso sería los pronombres interrogativos, casi todos prácticamente que hemos trabajado, ¿eh? Es amplio el quechua. Hasta ahora hemos trabajado el tiempo presente, todos los pronombres interrogativos, hemos trabajado bastante vocabulario, ¿ya? Entonces, ya tienen todo. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer? Una de las preguntas que también hemos avanzado es el imanatin, ¿por qué? Imaraico. También les he explicado cuándo se utiliza esto, ¿ya? Imanatin es la forma, ¿por qué? Forma interrogativa general. Y el imaraico, ¿por qué? Para respuestas casuales. ¿Y cómo es la diferencia de esto? Por ejemplo, ¿ya? Veamos esto, ¿ya? A ver, tenemos otra hoja limpia, creo. Ya, aquí está. Por ejemplo, yo te pregunto, y yo te digo, ¿ya? Ah, Fidel para con K, por decir, ¿eh? Fidel para con K, ¿ya? Fidel para con K. ¿Qué puedo decir? Ima, inayan, habría, inayan, kachkanki. Es la pregunta. ¿Cómo estás? Fidel para con K, inayan, kachkanki. Y aquí es pues donde yo empiezo a conversar. Digo, ¿cómo estás? Y me responde, ¿ya? ¿Qué dice? ¿Qué hacemos aquí? ¿Ya? Y me churanchis, ¿ya? Mira, y me da la canción aquí. ¿Cómo estás? Yo pongo y digo, Yakisha Kashani, ¿ya? Yakisha Kashani. Ya está. Cuando ya me ha dado esta respuesta, automáticamente yo tengo que preguntar.
el por qué. Ima, nachtin, ¿ya? De manera general. Esto es de manera general. Ima nachtin, ¿por qué? Dices, ¿eh? Entonces, fíjense, yo digo, ima nachtin, ¿por qué? Ahora aquí viene la respuesta. ¿Ya? Por ejemplo, digo, pues, ta, un husheirek, un husheirek, ya está, porque me enfermé. Estoy preocupado, ¿ya? Eh, aquí, imanaptin, con P, ya está. Entonces, tenemos esta idea. Recuerden que en el quechua sureño, según la estandarización, hay palabras que terminan, por ejemplo, mi tin, aquí, mi tin, se escribía antes, ¿ya? Esto también en la anterior clase hemos aclarado lo siguiente. Cuando te encuentras con este tipo de palabritas donde utilizas el ojtin, ¿ya? Porichtin, yachachtin, japechtin, chutachtin, esto automáticamente, la Q se cambia con la P. Esto. Bijopti. Ahora, según la gramática estandarizada, tenemos que utilizar esta manera. Bijopti. ¿Ya? Recuerda que el quechua sureño también es una combinación entre el quechua chanca y el quechua collao. Y hay algunas personas que hablan quechua collao y algunas hablan quechua chanca. Entonces, cuando se habla del quechua sureño en general, dicen, no, es que a mí me han enseñado distinto el quechua de Cusco, el quechua de el quechua chanca. Pero cuando nosotros revisamos el manual del ministerio, hay terminología y vocabulario que se va a utilizar tanto en el quechua chanca o en el quechua collao. Y aún todavía el ministerio nos dice, si tú no encuentras una palabra en el quechua chanca, puedes hacerte un préstamo, ¿ya? Entonces, aquí la pregunta es, Fidel para con que me den gachkanki, ya que son gachkani, y manapti, un justa y ya está. Hasta ahí estoy utilizando el Iemanaptin, que es, en este caso, el por qué de manera general. Iemanaptin, ¿ya? Che de hecho aquí, ahora. Iemanaptin, ya está. Ahora, ¿qué puedo hacer aquí? Iemanaptin, le decimos, ¿eh? ¿Cómo puedo responder el Imaraico? ¿Ya? Si esto nos dice Imanachtin, que es el por qué de manera general, ¿por qué? Cuando te plantean una pregunta, tú puedes decir por qué, pero de manera general. Pero cuando es de manera, mm, por ejemplo, específica, quiero preguntar algo de lo que estoy hablando, por ejemplo, podría preguntar y decir, Ima Raico, Ima Raico. Que viene entonces también como por qué, pero para preguntarnos de algo específico. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿ya? Digo, ¿ya? Un Hushan Kachkani, digo, ¿eh? Un Hushan Kachkani. Estoy diciendo, estoy enfermo. Aquí me preguntan, ¿Ima Reiko? ¿Ima Reiko? Cuando me preguntan Imaraico, ya me están preguntando cuál ha sido el motivo para que yo me enferme, de algo específico que estoy hablando, de la enfermedad. Imaraico. Chirin, Nishuta Chiriruan, Manayita Chimikorani, o sea, puedo utilizar. ¿Ya? Entonces, podemos trabajar así, ¿eh? Entonces, estimados amigos, tenemos todos estos materiales con los que hemos trabajado, ¿ya? Y pues, ¿ya? ¿Cuándo aparecieron las reglas? Nos dicen, ¿eh? Las reglas han aparecido hace poquito. Esas reglas son de acuerdo al quechua estandarizado que estamos viendo. Porque normalmente, por ejemplo, antiguamente hablabas, pues en el quechua de Cusco, por ejemplo, siguen utilizando el Imanasti, ¿ya? Y te vas a dar cuenta, porque con las personas de Cusco sí hablan Imanasti. Pero el Ministerio para la Evaluación de Docentes de Lenguas Originales está cambiando algunas reglas. Y en la anterior, hace 5 clases atrás hemos dado algunas reglas, pues, ¿ya?
Y entonces una de las reglas es esa, pues Imanati. Pero ¿en qué cambia esto? Debemos entender, estimados amigos. Cambia más que todo en la escritura. Solo en la escritura. ¿Ya? Y nos dice el ministerio, si tú hablas como quechua de Cusco, puedes hablar. Por ejemplo, yo puedo decir esto, en caso de la pronunciación, puedo decir Ima, nothing, no hay problema, no problem. Pero mi escritura va a ser con la P, Ima, nothing. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Al momento que ustedes den su evaluación de docentes, hay que darlos. Por ejemplo, otra de las reglas es antes escribíamos con sha, ahora escribimos con el ichka, ¿no es cierto? Mijushani, mijuchkani, takishani, takichkani, hawashani, hawachkani, siempre va a ser. Pero este es en cuanto a la escritura. En la oralidad, usted puedes, ¿ya? Usted puedes hablar todavía de esta manera, ¿ya? Entonces, eso debemos tener en cuenta, estimados amigos. ¿Ya? En estos materiales o en el manual del ministerio, ya hay estas reglas, pero muchas veces no entiendes el manual porque es amplio, pues el manual. Y no es nada claro que te dice, oiga, vamos a ver estas reglas que son así, o las reglas que estoy poniendo que esto va a ser así y esto va a cambiar así. No, sino hay ejemplos en el que, por ejemplo, en el manual mismo te dice, mira, así se escribe, te está dando ejemplos. De esos ejemplos tú tienes que sacar. De eso hemos sacado todo, pues esto, ¿ya? Entonces, estimados amigos, por ejemplo, este material que hemos hecho está de acuerdo al manual del ministerio, ¿ya? Chemi o llega una panacha de cuna, ¿ya? Es el quechua sureño, ¿saben? Bien claro, el quechua sureño, ¿ya? Entonces, estimados amigos, aquí tenemos todavía el imaraico, ¿ya? ¿Qué más? Por ejemplo, hemos utilizado el modo del participio también en algunas clases pasadas, ¿ya? Entonces, a ver, ¿qué dice aquí? Mira, estructura de uso, interrogativa, sujeto, imanartin, más verbo. Sujeto, Juan, imanartin, ¿ya? Imanartin o agachkenki. Puedo decir, ¿eh? Imanartin o agachkenki. Y me va a decir por qué lloras. Sujeto más imareiku. Imareiku mana habrán dicho. ¿Por qué no viniste? Podemos utilizar. Por ejemplo, aquí, ñuqaqa warmirayku waqachkani. Podemos utilizar. Por ejemplo, la respuesta para el imanajti o imaraiku podría ser de la siguiente manera. Imaraiku, mira, vamos a plantear una pregunta, ¿ya? Y yo te planteo la pregunta aquí dice. Imaraiku, ¿ya? Mana hamur hankichu. Ya está. Esa es la pregunta. Imaraiku mana hamur hankichu. Eso es lo que va a decir. ¿Por qué no viniste? Entonces yo le respondo, ¿ya? Siempre con el reico. Una de las maneras de responder va a ser con el reico. Mira, te voy a dar dos maneras de responder. La manera número uno sería de la siguiente manera. Utilizas cualquier verbo aquí y le aumentas el ishai reico. Ya está. La regla número dos sería, por ejemplo, utilizas cualquier sustantivo y le aumentas la eco. Son las dos reglas que vas a utilizar. Hay, Kichu, debemos corregir, Han, Kichu. Hasta, Hamor Han dicho. Gracias, gracias. A veces me va la escritura, ¿ya? Muy bien, aquí está. Imraikumana Hamor Han dicho. ¿Ya? Entonces, yo te digo, por ejemplo, ¿ya? Aquí estamos diciendo, mi Husai, ¿ya? Aquí ya les dije en la anterior clase. Tú agarras cualquier verbo, taki, por ejemplo, puedes agarrar taki, puedes poner tusui, puedes poner mikui, puedes poner puñui. Entonces yo respondo con cualquiera de estos, pero ojo, obviando la y final. No debo, ¿ya?
no puedo poner la Y final. Estos son el modo del participio. No pongo la Y final, simplemente lo pongo con rojito y copio esto. Taki. Y copio. Y maray kumana hamorangicho, hamorhangicho. Y pongo aquí. Taki sai, raiku. Porque canté, estoy diciendo. Mira, aquí está. Taki sai, raiku. Puedo cambiar. Mijo sai, raiku. Puño sai, raiku. Con cualquiera de ellos puedo trabajar. ¿Entendido? ¿Ya? Ahora, ¿qué más podemos decir? ¿Ya? ¿Qué más podemos decir? Ahora, estimados amigos, ¿ya? Encontramos algo más. ¿Ya? Un momentito. Ya. Ya tenemos esto. Ya tenemos esto. Ahora, la segunda parte es cuando pones un sustantivo. ¿Ya? Puedo poner también un verbo. Debo poner de frente. Pu, ñunay, porque debía dormir. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, imaray kumana hamaray quechua, ¿ya? Puedo poner un sustantivo, mijona raico, por la comida. Puedo poner, si no has venido por imate hamaray quechua, o armi raico, por mujer. Imaray kumana hamaray quechua, jari raico, ¿ya? Puedo poner, jari raico, o sea, por varón. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, podemos hacer de esta manera. Por ejemplo, en una tercera persona podemos preguntar, ¿eh? No siempre en estas preguntas van a ser en primera persona o en segunda persona. Puede ser, Imaray kumana hamurhan chu. Solo sería la pregunta. Imaray kumana hamurhan chu. O podría decirte, Rosa, coma. Juan, Imaray kumana hamurhan chu. Esa sería mi pregunta, ¿eh? Imaray kumana hamurhan chu. Ya, Daisy Martínez dice, Rontoraico manejamos rancho, por decir. Ya, Rontoraico, ya, Rontoraico mana ha murjancho. Estamos hablando del tiempo. ¿De qué tiempo estamos hablando? Del tiempo pasado. Si yo le brindo Rosa, Juan y Maraico mana ha murjancho, puedo poner Lam Asan, Ray, Raico. ¿Por qué? ray. Trabajo. O porque trabajó. O porque estuvo trabajando. ¿Verdad? Entonces, si hay una tarea, si hay una para poder entender el quechua. ¿Ya? Aquí tenemos algunas actividades importantes que tienen que hacer. ¿Ya? Primera persona, hay preguntas en la primera, segunda, tercera persona y ejemplos. Escribe la causa adecuada usando el sufijo reico. Wahashkani, estoy llorando. Warmiraiko, Nihonaraiko, Hariraiko, Wawairaiko. Mana ya han dicho. Tosus Jairaiko pongo aquí, en ese espacio. Mijos Jairaiko, ¿ya? Tosu Chikanchik, ¿ya? Hanraiko, Ñujaraiko. Puedo poner, ¿eh? ¿Ya? Eh, Mana Mijonicho, Takinai, Rai, o Takis Jairaiko, ¿ya? Recuerden, amigos, todo lo que estamos haciendo es el quechua estandarizado. No es la mezcla de todos los quechuas, es el quechua de la zona sur. El quechua sureño, por ejemplo, es de Tacna, Moquegua, Arequipa, Puno, un poco de Huancavelica, Ayacucho y Apurema. Es una combinación de ambos. ¿Ya? Ahora, hay otro quechua norteño, quechua central. ¿No es cierto? Entonces, todo esto está unido, según el ministerio, a un solo material. ¿Ya? Que es el quechua sureño. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos algunos ejercicios para ordenar y trabajar con eso. También transformar negativos. ¿Cómo yo podría transformar al negativo esto? ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya? Simplemente, para transformar esto, si la pregunta era Rosa, Juan y Manay con Manajamor Hancho, Rondrey con Manajamor Hancho. Y aquí pongo, Mana Yankasan Raiko. ¿Esta? Porque no trabajo. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces vamos a ir una para una chemi kai. Ya, ya descanses. ¿Ya?
Entonces, estimados amigos, con esto hemos terminado nuestro segundo material, nuestro tercer material del quechua, ya, el quechua Yachani, sureste. tapukuyta munashani. Sí, adelante, te escucho. Profesor, ¿Cuál es la pregunta? va a disculpar. Yo voy a dar me inscribí en la DRE Lima Metropolitana y pues, ¿dónde voy a buscar? No sé en qué lugar voy a dar. No sé si usted me podría dar un alcance o a dónde entraría para preguntar. En la UGEL, pues en la UGEL donde está escrito van a publicar las fechas, todos los datos. Eh, Entonces, en esa UGEL es donde vas a encontrar toda la información, porque cada UGEL va a manejar las fechas de evaluación, pero hay una fecha límite. Entonces, o hay una fecha planificada. Dentro de esa fecha planificada van a ser las evaluaciones. Aparte de ello, cada UGEL va a ser, pues, en este caso, evaluador independiente o, en este caso, autónomo, ¿eh? Entonces, ellos van a hacer la evaluación de acuerdo a las fechas que están consideradas. sí, es ¿Ya? cierto, del 21 de julio al 4 de agosto, en ese lapso de tiempo va a ser. Pero como yo me inscribí DRE Lima Metropolitana, yo no sé en qué UGEL voy a dar o en qué colegio, no sé nada, profesor. Tú hubieras consultado con la DRE, eso sí no te puedo ayudar yo. Sí, porque hay veces aquí en Apurímac las UGEL son pequeñas y normales. Sí, pues aquí es diferente. Sí, estimada, hay que preguntar, ¿ya? Hay que preguntar. Ya, Ya, pues. profesor, gracias. ¿Ya? Ya, estimados, con eso terminamos. Nos vemos el día de mañana. Desde mañana sí vamos a ingresar netamente que es escritura. ¿Ya? Así que por favor, prepárense.